Buenas noches, mi nombre es Marcelo Alejandro Cervantes Contreras y hoy les estaré hablando de uno de los procesos que integran la metodología ITIL versión 3, el cual es la administración de configuraciones. La administración de configuraciones nos permite tener todos los 6 que integran nuestra infraestructura de TI identificados y de esta manera tener control sobre los mismos. Aquí es donde se lleva a cabo el registro, el reporte y el estado de cada uno de los 6, así como los requerimientos de cambio que hayan tenido a través del tiempo. De igual manera nos va a permitir tener procesos de auditoría para la verificación de la veracidad e integridad de los datos de los 6. Dentro de Invera, nosotros trabajamos bajo 3 rubros que son metas, objetivos y una metodología para lograr la implementación de la administración de las configuraciones que actualmente manejamos en la empresa. Las metas que se definieron para la administración de las configuraciones es una contabilización de todos los activos de TI conocidos como CIs y de todos los atributos que integran los mismos. Por atributos me refiero a todas las características de un equipo en particular. Por ejemplo, si es un servidor, nos va a permitir conocer los elementos que lo integran, por ejemplo la memoria, el disco duro, los procesadores, los números de núcleos, etcétera. Al tener esta información la registramos en una base de datos, la cual nos va a permitir tener control y mecanismos de verificación de toda la información que integran estos 6. Finalmente, al estar en esta base de datos, podemos tener una relación de las dependencias con otros CIs, otros procesos que integran la metodología de ITIL V3. Se definieron una serie de objetivos para el proceso de administración de configuraciones. El primero, pues, es en sí mismo definir lo que es el proceso de la administración de configuraciones para Invera. Otro de los objetivos es la identificación de los roles, personas, responsabilidades que se le asignan a cada una de estas personas, los procedimientos, políticas y métricas de cada uno de los CIs que están almacenados en la base de datos. Toda esta información es para tener un proceso de mejora continua. Finalmente, con esto vamos a identificar todas las características tecnológicas que integran a los CIs y nos van a permitir apoyar los procesos que son parte de la metodología ITIL. Finalmente, y como un punto de recordatorio, es que nosotros utilizamos una metodología fundamentada en ITIL, haciendo uso de una técnica llamada ingeniería dirigida. Esta técnica fue aplicada por los especialistas en los procesos que nos ayudaron a definir y a aplicar todas las prácticas recomendadas por ITIL dentro de la administración de configuraciones. A continuación vamos a hablar de los procesos que se implementaron dentro de la administración de configuraciones para Invera. Nosotros los separamos en 4 grandes rubros. El primero es la identificación, el segundo el control, tercero el manejo del estado y finalmente la verificación y la auditoría. La identificación es el proceso que nos va a permitir seleccionar cada uno de los CIs y asignarles un identificador único dentro de nuestra base de datos, así como el dueño o responsable de ese CI y las personas o equipos
humanos que lo apoyen en la administración del mismo. De igual manera, se establecen las relaciones con otros CIs y la documentación necesaria para el control del mismo. Toda esta información nos va a permitir conocer en cualquier momento quién es el responsable, con quién nos podemos dirigir, quién nos puede apoyar en caso de que el responsable no estuviera disponible para algún cambio, algún incidente, algún problema. De igual manera, toda esta información, al estar registrada en la base de datos, nos proporciona una base de conocimiento que permite a los usuarios saber cuáles son los acuerdos de servicio, por ejemplo, que están definidos para cada uno de estos CIs. El siguiente punto es el control. Una vez que ya identificamos y registramos dentro de nuestra base de datos cada uno de los CIs, establecemos mecanismos de control para asegurarnos que todos estos CIs fueron autorizados, aceptados y registrados debidamente. De esta manera estamos garantizando que ningún CI pueda ser agregado, modificado, reemplazado o removido sin la documentación necesaria y sin las autorizaciones pertinentes. Todo esto debe de quedar plenamente documentado y registrado en la base de datos correspondiente de los CIs. El siguiente punto es el manejo del estado. Por el manejo del estado nos estamos refiriendo al estatus de cada uno de los CIs dentro de nuestra base de datos. Esta información se refiere tanto a los datos actuales como a los datos históricos que integran el CI. Cada uno de los CIs de infraestructura de TI puede tener modificaciones o mejoras durante el tiempo, que es parte del proceso de mejora continua para garantizar que la calidad del servicio sea la óptima. De esta manera nosotros vamos a tener que registrar toda esa información, todos esos cambios y adecuaciones dentro de nuestra base de datos para saber cuál es la vida de nuestro CI, es decir, qué se le ha hecho desde el momento en que se registró en la base de datos, se instaló y configuró por primera vez hasta el día actual. Esto es un paso muy importante porque hay componentes de CI que necesitan ser probados. Nosotros manejamos una metodología que está en 3 capas, una de desarrollo, otra de prueba y finalmente la de producción. La de desarrollo se refiere principalmente al momento en que estamos haciendo los procesos de implementación de un nuevo CI, cómo funciona el servicio, a quién va dirigido, cuáles son los elementos que necesitamos adicionales, qué otros CI se tienen que relacionar para que el servicio que va a prestar sea óptimo y eficiente. Una vez que ya se tiene completado ese desarrollo, avanzamos a una fase de pruebas en las cuales ya se involucran a los usuarios finales para obtener un visto bueno y una autorización para implementarlo en productivo. Sin este proceso, ningún CI puede ser puesto en producción, ya que no se estaría cumpliendo con los pasos de la metodología correspondiente. Finalmente, contamos con el apartado de la verificación y auditoría. En este proceso tenemos toda la información registrada en nuestra CMDB de tal manera que nos permita verificar el estado de cualquier CI registrado dentro de la misma, y como conservamos los datos históricos de los mismos, también nos permite hacer auditorías de todos los movimientos y cambios que se le hayan realizado a este CI. Aquí es donde se van a poder identificar de manera clara y precisa cuando se han realizado modificaciones y en qué consistieron las mismas. Ahora voy a hablarles de la administración. Para hablarles de la parte de la administración,
les presento esta imagen en la cual podemos ver cómo se relacionan los diferentes procesos que integran la metodología ITIL con el manejo de la configuración. Aquí podemos ver que el manejo de la configuración no es un ente aislado, sino que está plenamente relacionado con todos y cada uno de los procesos que integran o la metodología ITIL. Por ejemplo, tenemos la relación con el manejo del cambio, con la construcción de un servicio y las pruebas, las liberaciones a producción, los incidentes, el acuerdo de servicio, etcétera. Esta parte es muy importante porque al final la administración de la configuración no nos sirve de nada si no tenemos claro cuáles son las relaciones que guarda con los demás procesos de ITIL. ¿Qué es nuestro siguiente punto? Las interacciones. La administración de la configuración se relaciona plenamente con la administración de incidentes, la administración de los problemas, los cambios, los niveles de servicio y los costos. Todos estos son procesos que integran ITIL versión 3. Es parte de la metodología integral que nos va a permitir dar un servicio de calidad óptimo siempre. El primero es la administración de incidentes. La administración de la configuración se relaciona con la administración de incidentes porque cada uno de los CIs que nosotros tenemos registrados en la base de datos puede tener algún problema, por ejemplo, o alguna mejora durante el tiempo. Entonces es necesario registrar los incidentes que se presenten con alguno de los componentes que integran la infraestructura de TI, y para eso hacemos uso de esta parte. Los registros pues necesitan ser proveídos por la parte de la administración de los problemas, por ejemplo, o por los usuarios cuando reportan algún detalle que hayan encontrado en alguno de los componentes de CI. Esto nos va a permitir documentar y asegurarnos que si en algún momento dado se presenta una falla, el impacto sea mínimo. De igual manera, podemos identificar a los dueños o a los coordinadores o al equipo que pueda apoyar a los responsables de estos CIs para darle solución de forma expedita y asegurar el servicio. Al final, si en algún momento ninguna de estas personas nos puede solucionar el problema, también tenemos la información correspondiente a los acuerdos de servicio que nos va a permitir determinar cuáles son las prioridades y las escalaciones que podemos realizar. A continuación les hablaré de la administración de problemas. Cuando se presenta algún problema relacionado con un CI, este se tiene que registrar en la base de datos. De esta manera, los registros de cualquier problema que se le haya atribuido a algún CI estarán disponibles para todos los demás procesos. Esta información nos va a permitir tener una retroalimentación constante y una base de conocimientos para la solución de los problemas. El otro punto es la administración de los cambios. Cuando un CI termina su vida útil, cuando un CI es susceptible de una modificación, una mejora, una actualización, es necesario realizar un cambio. Este cambio se debe de administrar a través de la metodología ITIL y se hace en base a una solicitud que deriva en una orden de trabajo. Todo este proceso es para garantizar que las modificaciones, las mejoras o los cambios del equipo se realicen de una forma ordenada y estructurada. Así podemos tener la documentación completa concerniente a cada uno de los cambios que se hayan realizado y
obtener las autorizaciones correspondientes de los dueños de los CIs, de los usuarios involucrados en el proceso o en el servicio que prestan estos CIs para garantizar el servicio. Ahora, hablando del servicio, dentro de la empresa se establecieron unos acuerdos de servicio o niveles de servicio. Esto se refiere a que cada CI tiene que tener documentado cuáles son sus grados de disponibilidad, sus capacidades que puede prestar el equipo, etcétera. Todos estos acuerdos de servicio están relacionados con el CI y están almacenados dentro de la base de datos. Esta información es muy importante ya que nos permite saber los tiempos de resolución de los incidentes, si los incidentes pueden ser resueltos en línea, si se van a tener que solicitar ventanas en las cuales no van a estar disponibles los servicios y de cuánto tiempo son estas ventanas. Asimismo, de conocer los procesos que se van a seguir durante estas ventanas y a quienes se les tiene que notificar y a quienes se les tiene que solicitar autorizaciones para cualquier cambio. Finalmente, una parte muy importante es el costo que nos implica mantener nuestra infraestructura de TI, así como el costo de no tener un servicio o un componente CI disponible. ¿De qué manera impacta a la empresa en términos monetarios? Y por lo tanto, esta información está relacionada con los estados financieros, así como con los presupuestos. Si hay CIs que ya están por vencer o terminar su vida útil, hay que tenerlos en consideración dentro de nuestros presupuestos para los procesos de sustitución. Finalmente, dentro de Invera, para el proceso de la administración de la configuración, se definieron 8 procedimientos diferentes, que son los que vemos en la diapositiva. Procederé a explicar un poco de cada uno de ellos. El primero es la identificación del CI. En forma general, todos nuestros procedimientos están divididos en 4 secciones, lo que es el propósito, el alcance, las responsabilidades y el procedimiento en sí mismo. En este caso, la identificación de los CIs es el procedimiento en el cual nos permite identificar a último detalle cada uno de los CIs que integran nuestra infraestructura de TI y que están en relación a la información que se almacena en la base de datos. El alcance es aquellas personas que están involucradas dentro de este proceso de identificación, en este caso el administrador de las configuraciones y los coordinadores de configuraciones locales. Las responsabilidades delimitan qué es lo que puede hacer el administrador de configuraciones y los coordinadores. De igual manera, ellos establecen nomenclaturas para la identificación de los CIs y se aseguran de que todos estén plenamente identificados. Finalmente, el procedimiento nos dice cuáles son los pasos que tenemos que seguir para la identificación de los CIs. Ahora, el segundo procedimiento es el monitoreo y la verificación de la CMDB. Este procedimiento está enfocado a identificar cuando se han realizado cambios no autorizados en la información. Se enfoca en los coordinadores de las configuraciones locales. Es decir, nosotros definimos para un CI que iba a tener un sistema operativo Windows 2012, por ejemplo, con 2 discos duros, tanta capacidad de memoria, etcétera, ¿no? Si en algún momento dado resulta que ese servidor, en vez de contar con Windows 2012,
se cambió y se bajó a un Windows 2008 y ese cambio no se autorizó. Entonces aquí tenemos un punto de monitoreo y de verificación de la información que tenemos en la base de datos. Si alguien realiza este cambio y no lo notificó, entonces tenemos un problema el cual debe de ser solucionado en base a este procedimiento. Este procedimiento nos pide que utilicemos herramientas de monitoreo y autodescubrimiento, herramientas tecnológicas que sean automáticas, que se puedan ejecutar desde una ubicación central, o en determinado momento también hacer inspecciones físicas. Cuando se han obtenido la información correspondiente y las discrepancias que existen entre la base de datos del CMDB y lo que se está viendo en la realidad, hay que notificarlo. Esto es porque se hizo un cambio no autorizado, lo cual se tiene que levantar un reporte en el que se registra quién es el responsable de ese cambio no autorizado. Cuando se identifica a esta persona, se le tiene que notificar a la misma y al administrador de las configuraciones para que se hagan las actualizaciones y la verificación de la información en la CMDB. De igual manera, al final se tienen que solucionar las discrepancias que aparezcan en la misma. El tercer procedimiento es el control y el mantenimiento de la base de datos. En este procedimiento se enfoca principalmente a la generación de reportes de aquellas CIs que hayan tenido modificaciones o hayan sufrido cambios. Si sufrió un cambio, hay que verificar que existan las solicitudes de cambio correspondientes, que la información está actualizada dentro de la CI como corresponde, que si existe alguna discrepancia o diferencia en la información se generen los reportes correspondientes. Si son CIs nuevos, pues hay que identificarlos y agregarlos en la base de datos. Y asegurar que se hagan efectivos los cambios de la información dentro de la CMDB para finalmente que toda la información quede plenamente actualizada. Ahora pasamos al procedimiento de auditoría. En este procedimiento de auditoría, como su nombre lo menciona, pues es verificar que la información que existe de los CIs en la base de datos sea la correcta. Aquí hay que involucrar al dueño del proceso y a los coordinadores correspondientes. Los coordinadores son los que se van a encargar del proceso de auditoría de ciertas partes de la base de datos y lo van a validar con el dueño del proceso. Este procedimiento debe de identificar qué información es la que se va a auditar y una vez identificada notificar a los responsables. Hay que determinar si se requiere una auditoría física o se puede realizar esta auditoría a través de herramientas automáticas para obtener la información del CI correspondiente dentro de la infraestructura. Una vez que se tiene el resultado de la auditoría, hay que compararlo contra la información que existe en la base de datos. Si hay discrepancias, hay que investigar cuáles son las causas, proceder con las actividades o acciones de remediación y presentar el reporte de auditoría, generar una versión final y enviar a las áreas implicadas, y al final pues el comité de control del cambio debe de estar informado de esta situación para tomar las medidas adecuadas.
El procedimiento número 5 se refiere a la obtención de reportes. En esta parte se definen cuáles son las herramientas tecnológicas para la obtención de reportes de la base de datos del CMDB. De esta manera, pues, se cuenta con un estándar en el cual esta herramienta nos va a proporcionar la información a través de un portal, ya sea un envío vía correo electrónico, todo previamente consensuado entre las diferentes partes. De igual manera se establecen los medios oficiales de comunicación, los cuales son los únicos válidos para que esta información sea distribuida. Se establecen los tiempos de la generación de la información y a quiénes va a estar dirigida. Los coordinadores son los encargados de establecer estos tiempos y son los responsables de ejecutar la extracción de la información y la generación de los reportes. De igual manera, pues hay que establecer un control de cambios y versiones para cada uno de estos reportes. A continuación, hablaremos del procedimiento para la evaluación y la mejora del proceso. Este procedimiento se enfoca a la mejora continua. Nuestros CIs tienen un tiempo de vida limitado, por lo cual hay que estar en constante revisión de los mismos para garantizar que su funcionamiento siempre sea el óptimo. Los administradores son los que inician este proceso y aquí se definieron mecanismos de reuniones personales, teleconferencias o videoconferencias para establecer puntos de contacto de comunicación durante todas estas revisiones. Todo lo que se haya encontrado tiene que ser documentado, se tiene que generar un control de cambios y versión de todos los documentos de revisión. Al final se genera un reporte en el cual se identifican las áreas de oportunidad y se le informa a cada uno de los responsables para poder aplicar lo que se haya encontrado y cubrir estas áreas de oportunidad. El procedimiento 7 se refiere a las notificaciones. Aquí los coordinadores locales de cada uno de los CIs establecen mecanismos de notificación a los usuarios que están dentro de su área de competencia. Todas estas comunicaciones deben de ser realizadas en tiempo, forma y con una efectividad comprobable. Este procedimiento está enfocado cuando se encuentra alguna discrepancia en las CMDBs o algún problema. De esta manera se establecen medios de notificación oficial a los usuarios involucrados con SCI. El procedimiento final corresponde a la operación de la herramienta. Nosotros utilizamos una herramienta de HP en la cual nos permite realizar la administración del módulo de configuraciones. Aquí se registra toda la información en la CMDB basado en la administración, en los campos definidos para el mismo. De igual manera, pues aquí se establecen quiénes son los usuarios que tienen acceso a la herramienta, qué niveles, perfiles y roles se le asigna a cada uno de los usuarios en base a las actividades que tiene que realizar. Como podemos ver, esta parte de la administración de las configuraciones es muy grande y muy compleja. La administración de las configuraciones dentro de la metodología ITIL es muy importante, ya que aquí es donde estamos estableciendo y conociendo todos los elementos que integran nuestra infraestructura, de qué manera se relacionan entre ellos
y cómo afectan la baja o la falta de alguno de ellos a los servicios que se proporcionan dentro de TI. La administración de configuraciones debe de ser llevada de una manera óptima, clara, precisa y concisa, de tal manera que se aseguren los servicios. Nosotros en Invera hemos realizado este proceso de administración de configuraciones desde la definición de todos nuestros equipos, tanto servidores, equipos PCs, laptops, teléfonos celulares, monitores, equipos de videoconferencia, etcétera. De esa manera nosotros estamos llevando el control de cuando un equipo es asignado a un usuario, de cuando el equipo es retirado, cuando el equipo es reasignado, cuando es dado de baja. Para nosotros es muy importante llevar este control de manera óptima, ya que así nos permite saber en todo momento dónde se encuentra en el equipo. Por ejemplo, antes de esta implementación era muy complicado llevar el control, ya que muchas veces se realizaba en papel y no se tenía la información actualizada. De esta manera, al tenerlo en una base de datos de una forma centralizada, podemos saber en cualquier momento dónde se encuentra un CI, en qué estado se encuentra, quién es el dueño o el responsable del mismo y controlar todo el proceso. De igual manera sabemos cómo se interactúa con los otros procesos de ITIL y esto nos permite saber de manera precisa cuándo se realizaron los cambios, cuáles son los acuerdos de servicio que están ligados a este CI y pues como conclusión puedo decir que la implementación de esta metodología de ITIL ha sido de gran utilidad para nosotros. Nos ha permitido recortar tiempos en estos procesos de administración. Podemos saber con claridad quiénes son los usuarios o administradores, quiénes nos pueden apoyar cuando se presenta algún problema y los tiempos de solución se vuelven óptimos. Actualmente, al tener esto implementado, ya no tenemos tiempos de días para la solución de algún problema, ya son tiempos de horas, dependiendo de cuál sea la situación. Hay ocasiones en que sí pueden demorar 1 o 2 días, pero porque son temas que así lo requieren. Cuando son temas urgentes se procede a la escalación hasta al nivel del proveedor si es necesario. Un ejemplo, hace un año tuvimos una falla en una SAN de discos, eh, la cual fue escalada hasta el proveedor. El proveedor envió a sus técnicos en un lapso de 3 horas para solucionar el problema. Esto fue porque nos afectó nuestros servicios de correo y nos afectó otros servicios relacionados que estaban almacenados en esa SAN, algunas bases de datos y otros aplicativos necesarios. Puedo decir con seguridad que el uso del ITIL ha sido muy benéfico para nuestra empresa y nos ha permitido alinearnos dentro de nuestros procedimientos y políticas de una manera óptima. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Buenas noches.